Isabel Allende Llona, escritora y periodista chilena, recibió, en medio de polémicas, el Premio Nacional de Literatura el año 2010. Nació el 2 de agosto de 1942 en la ciudad de Lima, Perú. La relación de Isabel Allende con la escritura profesional comenzó en 1967, con su trabajo periodístico en la revista Paula. Instalada la dictadura militar en Chile en 1975, Isabel Allende decidió abandonar el país junto a su familia rumbo a Venezuela, nación donde residió por 13 años. Allí emprendió su carrera como novelista con la publicación de La Casa de los Espíritus en 1982. Capítulo 1. Europa, 1500-1537. Mi nombre es Inés, oriunda de Plasencia, una pequeña ciudad ubicada en España. Creo que nací después de la muerte del rey Felipe el Hermoso. Me crié con mi madre, mi abuelo y mi hermana Asunción. Mi abuelo no quería que me casara, pero yo no pretendía quedarme toda la vida cuidándolo, así que me propuse conseguir mi propio trabajo. Mientras acontecía una procesión, conocí a quien sería mi primer marido, Juan de Málaga, un joven alto y hermoso. Si bien pensé en lo que diría mi familia, les sonreí sin ningún reparo. Después de un tiempo hablando entre muchas dificultades y aventuras, conseguimos casarnos e irnos a vivir juntos. Tiempo después, nuestra relación se volvió un infierno. Juan vivía a costas mías y yo no podía concebir un hijo, lo que nos distanciaba aún más. Juan soñaba con viajar al nuevo mundo para hacerse rico, así que un día partió en busca de sus supuestas riquezas sin despedirse de mí, dejándome abandonada junto a sus deudas. La verdad, yo igual soñaba con viajar al nuevo mundo, pero no en busca de riquezas, sino de libertad. Así fue como logré conseguir el acompañamiento de mi sobrina Constanza, que debía volver a España para ingresar a un convento. Emprendimos nuestro viaje en barco a las Indias por más o menos 3 meses. Al poco tiempo de pisar tierra, Constanza abandonó por completo su vocación religiosa, casándose con Daniel Belalcázar. Mi nombre es Pedro de Valdivia. Me crié en Plasencia. Vengo de una familia de militares pobres, pero con muchos triunfos. Francisco Aguirre es mi mejor amigo y compañero de guerrillas. Hace un tiempo me casé con Marina Ortiz de Gaete, enamorándome de su inocencia. Al cabo de unos años decidí retirarme de las batallas para enfocarme en mi hogar, pero aún soñaba con conocer el nuevo mundo y formar parte de la historia. Capítulo 2. América, 1537-1540. Dejando atrás mi vida, me embarqué en un viaje hacia el nuevo mundo para convertir mis sueños en realidad. Llegando a Venezuela, me encontré con una pequeña Venecia, canales, pantanos y palafitos. Tras varios meses de aventuras en la jungla, logré llegar al Perú en auxilio de Francisco Pizarro, frente a la revelación de los aborígenes incas. Sin embargo, me encontré con una exhaustiva pelea entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro por el control del Cusco, que terminó dando por ganador a Pizarro y dejando a Diego de Almagro en prisión. Estuve cuidando unos días a Almagro antes de su muerte, quien me impresionó con su deseo por conquistar Chile. Me dirigí a Panamá con el fin de encontrar a Juan de Málaga, pero no tuve resultado hasta que llegué al Perú, donde me enteré que había muerto. Decidí quedarme aquí, pero antes tuve que tener la aprobación de Francisco Pizarro, quien, debido a que era la viuda de Juan, hombre que había luchado entre los pizarristas, me regaló una pequeña casa y empleados. Entre ellos, una quechua que se volvió muy amiga mía al poco tiempo de conocernos. Me dispuse a ganarme la vida, preparando comida y curando a los heridos. Yo era una de las pocas mujeres españolas en el Perú, y eso provocaba una gran morbosidad entre los guerreros españoles. Pero yo no planeaba tener una relación por el momento. Un día, un miserable hombre intentó entrar a mi casa para secuestrarme, pero un valeroso hombre llamado Pedro de Valdivia lo siguió y logró salvarme. Día tras día, Pedro y yo nos enamorábamos cada vez más, hasta que me dijo que se iría a intentar conquistar Chile. No dudé por un segundo y le propuse seguirlo. Así fue como emprendimos nuestro viaje hacia ese lugar tan desconocido dominado por unos violentos indios. Capítulo 3. Viaje a Chile, 1540-1541. Apenas llegamos, los indios chilenos se enteraron de nuestra expedición y nos llamaron Huincas, que en su idioma significa gente mentirosa, ladrones de tierra. Mientras avanzábamos, se fueron uniendo más soldados. Diego de Quiroga y el querido amigo de Pedro
Francisco Aguirre. Tuvimos que atravesar un peligroso y desolado desierto. Acampamos durante días, racionando la comida a más no poder. Tuve que utilizar el don que me heredó mi madre para poder encontrar agua. Sin mi ayuda, habríamos muerto. Poco tiempo después de pasar el desierto, decidimos quedarnos para reponer fuerzas. Hubieron muchos nacimientos de niños, caballos, llamas, pero además sufrimos muchos ataques de guerrillas indígenas. Nuestro pequeño campamento era muy vulnerable, en un valle desprotegido que estaba a merced de los indios, quienes si querían podían atacar en cualquier momento. Finalmente decidimos movilizarnos, con el fin de encontrar un lugar para establecernos definitivamente. Capítulo 4. Santiago de la Nueva Extremadura, 1541-1543. Con ayuda de Don Benito, quien ya había estado aquí, llegamos al Cerro Huelén. El sol tocaba nuestros rostros, el paisaje era hermoso, realmente era el lugar perfecto junto al río Mapocho para iniciar el nuevo poblado. Después de mucho tiempo, habíamos logrado fundar la primera ciudad, la llamamos Santiago de la Nueva Extremadura. Comenzamos construyendo las casas y formamos pequeños grupos para comenzar a plantar y a cazar animales. Tuvimos muchos inconvenientes con los indios que vivían al lado nuestro, ya que ellos llevaban mucho tiempo aquí y no estaban contentos con nuestra presencia. Un día, mientras hacía mis actividades diarias, conocí a un extraño y peculiar niño mapuche que gozaba de la soledad. Junto a Pedro, decidimos adoptarlo y bautizarlo bajo la fe cristiana como Felipe. Aún sentíamos que nos faltaba algo, estábamos desconectados del resto del mundo. Pedro decidió construir un puerto en una playa próxima a nuestro campamento para poder abastecernos y dar noticias de nuestro paradero. Todo parecía ir bien hasta que Pedro y algunos de los soldados se enteraron de que un ejército mapuche se estaba formando para terminar con nosotros. Decidieron ir por sorpresa para matarlos, pero solo era una distracción. Mientras me encontraba desvelada por la ausencia de Pedro, divisé que se acercaba el ejército mapuche. Al mediodía, las huestes del Toque Michimalonco asediaron la ciudad y comenzaron a destruirla sin piedad. Un sentimiento inexplicable me llevó a decapitar a los prisioneros mapuche. Un silencio invadió mi entorno y en un instante todos los mapuches que nos atacaban se habían ido. Capítulo 5. Los años trágicos, 1543-1549. Santiago de la Nueva Extremadura estaba casi totalmente destruido. Pasamos muchos años de miserias hasta que logramos conseguir refuerzos y provisiones para sobrevivir en la ardua batalla contra los indios. La ciudad comenzó a prosperar nuevamente, pero a Pedro no le bastaba eso. Fundó La Serena e intentó seguir conquistando más territorios. Sin decirme, Pedro partió al Perú, donde fue sometido a un juicio por supuestamente haberse proclamado gobernador y compartir la cama conmigo siguiendo casado con Marina. Pedro salió libre de todas las acusaciones, pero yo debía elegir entre volver a España o casarme con algún hombre. Decidí proponerle a Rodrigo de Quiroga casarnos. Llevábamos tiempo hablando y me pareció un hombre excepcional. Por otro lado, no tenía pensado volver a España. Allá sería la Inés. Aquí soy doña Inés Suárez, mujer libre e independiente. No sabía qué había pasado con Pedro. Ya no sentía el amor fugaz que en algún momento sentí. Terminé casándome finalmente con Rodrigo y prontamente me fui a vivir a su casa, donde vivía junto a Isabel, la pequeña hija que había tenido con una india que había muerto hace un tiempo. Recién entonces, Pedro arribó en la ciudad, acompañado de dos mujeres que parecían ser sus amantes. Capítulo 6. La Guerra de Chile, 1549-1553. Comenzaron mis primeros meses como esposa de Quiroga, decorando la casa y evitando encontrar a toda costa a Pedro en la ciudad. Felipe había escapado y realmente se llamaba Lautaro. Era un espía mapuche que se había infiltrado en nuestro campamento para conocer nuestras técnicas de guerrilla y enseñárselas a los mapuche, convirtiéndolos en uno de los ejércitos más formidables que verían los españoles. Poco a poco, los mapuche
fueron desgastando nuestras fuerzas y dominando nuestras recién fundadas ciudades del sur. Pedro, que había partido a defenderlas, se encontró con su muerte en la batalla de Tucapel, donde fue aprisionado por los mapuches. He escuchado muchas versiones de su muerte, desde que fue ejecutado de un garrotazo en la cabeza, hasta otra mucho más sádica como que fue devorado por los mapuches. Durante esos días estuve muy enferma y me limitaba a levantarme de la cama. Sentía el dolor de Pedro y escuché en uno de esos intensos delirios a su voz despidiéndose. Adiós, Inés del alma mía.